Buenos días. Esto no para de crecer el número de gente que se está introduciendo, pero por ir empezando yo creo que va a ser fácil volver a recapitular en alguna cuestión si es que alguien entra después. Pero con el compromiso que teníamos de empezar a las 9:30, hemos dado cinco o 6 minutillos de margen. Yo creo que ahora ya sí es momento de empezar con esta webinar de la videotoscopia, prueba que nos va bien tratada y bien leída, a facilitar mucho el proceso de personalización y el proceso de conocimiento del paciente que tenemos delante para poder tomar decisiones. Sin más, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Un segundín. Ahora. Vale, confirmarme por favor en el chat si estáis viendo la pantalla. Sí. Vale, voy a haceros aquí pequeñitos. Pues comenzamos con la otoscopia o con la videotoscopia. Son términos distintos, pero expresan la misma prueba y vamos a tener las mismas eh, visualizaciones. Lo que pasa es que uno va a ser con el otoscopio manual y otro con el videotoscopio. Revolución hace unos años en este sentido con el videotoscopio, pues porque nos permitía de alguna manera presentar al usuario también, a nuestro paciente final, su oído y personalizar un poco más la sesión. Un segundo, hay una preguntilla. Sí, vale, continuamos. Dime, Nieves, ¿qué pregunta quieres hacernos? Continuamos. Ahora, cuando no la redactes, te contesto sobre la marcha. Al hilo que os decía, tenemos la otoscopia y videotoscopia. Son conceptos distintos porque utilizaremos herramientas distintas. Una va a ser el otoscopio manual y otra va a ser el videotoscopio, donde podemos tener una cámara, haremos un practicum aquí en directo en la webinar. Pero nos van a alojar los mismos datos, ¿vale? Entonces, para entender un poco qué es lo que vamos a ver o cuáles son las partes que necesitamos conocer cuando miramos con nuestro videotoscopio. Sabemos que vamos a encontrarnos en una primera visual donde además no hace falta de esta aparatología el pabellón auricular, que es la porción más externa, es lo que conocemos todos por oreja, y su función es concentrar de alguna manera las ondas sonoras para que pasen a través del conducto auditivo. Tiene varias de las partes que en algún momento deberemos chequear si nos encontramos con alguna patología del oído externo que veremos más adelante. Cuando ya cogemos nuestro otoscopio, nuestro videotoscopio y nos adentramos en el conducto auditivo externo, vamos a tener que observar desde la visión curiosa varias estaciones. La primera es el conducto auditivo externo, como tal, el CAE, que se extiende desde el meato auditivo hasta la membrana timpánica, y la segunda es la membrana timpánica, que está al fondo, alojada al fondo del conducto, y donde vamos a encontrar y vamos a poder de alguna manera visualizar no exactamente, pero sí intuir, pues esa cadena osicular y algunas estructuras del oído medio, ¿vale? Esos son las tres partes que debemos observar en nuestra videotoscopia, en nuestra otoscopia. ¿Por qué debemos estar atentos a todo esto? Porque cuando nosotros observemos cómo está el pabellón auricular, nos va a dar unos datos. Cuando observemos cómo está el conducto auditivo externo, el CAE, nos va a dar otros datos. Cuando observemos y chequeemos cómo está la membrana timpánica, nos va a dar otros datos que nos van a permitir empezar a tomar algunas decisiones
audiológicas, algunas conclusiones audiológicas y algunas decisiones audioprotésicas. Lo iremos desgranando más adelante. Entonces, importante que observemos como el Sherlock Holmes, ir buscando algunos ítems, algunos puntos relevantes para poder tomar las mejores decisiones audioprotésicas. Es el objetivo de esta webinar. Pensad también que nosotros como audioprotesistas o como audiólogos no tenemos la capacidad de diagnosticar. Entonces, todo lo que vayamos viendo ahora, las diferentes patologías que nos podemos encontrar, que tenemos que conocer para desarrollar bien nuestro trabajo con profesionalidad, no están sujetas por nuestra parte a indicárselas al paciente. Este es el especialista facultativo ORL, otorrino, el que ha de decir que sí y que no hay. Entonces, el objetivo del webinar es que podamos tener como más claros algunos puntos para poder trabajar en nuestro campo, pero no el de diagnosticar o decirle al paciente pues eso, ¿no? En qué situación o qué patología parece que está teniendo. Vamos a alertar de que debe ir al especialista en según qué situaciones. Nos adentramos. Como veíamos al principio, separamos el pabellón auditivo de lo que va a ser la parte más interna que podemos ver con la otoscopia. Entonces, en primera instancia vamos a tener la orejilla, vamos a tener que tener en cuenta las posibles patologías que nos encontremos en el pabellón auditivo. Y una de las más recurrentes, sobre todo en condiciones infantiles, pues por malformaciones o algunos problemas que tengamos desde el nacimiento, va a ser la microtía, que nos sugiere adaptaciones por vía ósea, porque fijaros, de menos a más, en este caso en concreto, la posibilidad de poner un audífono convencional se ve bastante reducida. Entonces, todo este tipo de patologías previamente diagnosticadas por nuestro colega ORL, y si no tienen una intervención quirúrgica, vamos a tratarlas, o nos sugiere tratarlas, por adaptaciones de vía ósea, con las varillas auditivas o bien con algún sistema osteointegrado según la recomendación del facultativo. ¿Vale? Esta es la microtía. Otra de las patologías que nos podemos encontrar en consulta es la otitis externa. Fijaos cómo está este pabellón auricular totalmente inflamado, totalmente, pues eso, con una patología que ya nos va a impedir seguir con la exploración, porque claro, si la inflamación es muy amplia, el conducto posiblemente esté cerrado y por extensión tengamos pues una hipoacusia o una valoración audiológica no del todo correcta. Entonces, en este caso, pues la otitis externa puede ser por varias circunstancias. Puede ser porque sea bacteriana, porque sea micótica o porque sea vírica. Nuestro trabajo, vuelvo a repetir, voy a insistir mucho en esto a lo largo de nuestro webinar, no es diagnosticar lo que tenemos, sino visualizar para obtener datos y agilizarnos y profesionalizar nuestro campo, nuestro trabajo. En esta situación, lo más óptimo es enviarlo a otorrino o a médico si es que no ha ido ya. Es una situación que suele acusar con mucho dolor. Entonces, el paciente, antes de llegar a nuestra consulta, posiblemente haya ido a otorrino. Pero en muchas situaciones, si es un paciente en el que tenemos muy fidelizado y confía en nosotros, posiblemente llegue a nuestra consulta antes. Que sepáis que aquí nuestra intervención es derivar. Y patologías del conducto auditivo externo, del CAE. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos podemos encontrar un tapón de cerumen, podemos encontrar atrasias, que es la ausencia de conducto, exostosis, que es el crecimiento del hueso, o alguna otitis externa del canal. También es importante que sepamos identificar esto, y otomicosis. Vamos a adentrarnos en cada una de ellas. El tapón de cerumen lo conocemos todos, pero no podemos diagnosticar que tiene un tapón de cerumen. Nuestra recomendación con el usuario será, oye, mira, necesito que te limpien el oído, parece que hay bastante cerumen y para hacer una evaluación
audiológica correcta, necesito que ese conducto esté libre para poder ver un poco más allá, ¿no?, de lo que hay detrás de esta cera. Esto puede generar una hipoacusia de transmisión, puede generar acúfenos y puede generar también autofonía, ¿no?, como la sensación hueca de oírse el usuario o el paciente su propia voz. Y puede haber una obstrucción total o parcial. En cualquiera de los dos casos, yo recomiendo que, si no el médico de familia, el otorrino limpie este tapón. Detrás pueden haber muchas cosas que nosotros no podemos conocer porque nos falta visibilidad. Luego de esto podemos encontrarnos con esta imagen curiosa. Fijaos, es la esóstosis auricular. Hay un crecimiento anormal del hueso del CAE. Esto no es patológico, o sea, no es un tumor maligno. Normalmente se tiene un carácter benigno y es un patológico, pero la función que tiene de este crecimiento de hueso es proteger al tímpano de diferentes presiones y diferentes temperaturas. Se le conoce como el oído del surfero, por eso mismo, ¿vale? Inicialmente es asintomático y puede provocar una hipoacusia de transmisión. Dependiendo del alcance, imposibilita ya, y esto es lo que nos interesa a nosotros, poder tomar una medida para poder hacer, por ejemplo, un audífono intracanal o un audífono hecho a medida con su molde. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta, ver el alcance, en qué punto se encuentra ese crecimiento de hueso, pues para dejar claras a posteriori las expectativas. Otomicosis. Es una infección fúngica, muchas veces promovida por humedad. Nos lo vamos a encontrar mucho en niños pequeños que van a la piscina o usuarios que estén en contacto con el agua y se les genera humedad porque no puede salir bien ese agua del conducto auditivo. Genera mucho picazón y puede incluso llegar a supurar. Obviamente la recomendación por esta parte nuestra es, oye, ¿qué tal si no vas al otorrino o vas a tu médico para que pueda mirar esto? Pero no vamos a diagnosticar, soy muy insistente en esto. Lo que podríamos hacer nosotros si nos encontramos con un paciente que ya es adaptado previamente por nosotros y tenemos esta situación, recomendarle que genere una desinfección recurrente de los audífonos o de su molde, porque si no, vamos a estar entrando cíclicamente, aún después del tratamiento, en esta otomicosis. Nos podemos encontrar con una atrasia. Esta condición obviamente viene ya diagnosticada del otorrino. Suelen ser condiciones pues hereditarias y que vienen desde el nacimiento. No es algo que se genere a posteriori, a no ser que haya habido algún traumatismo y hayan tenido que operar por alguna otra cuestión más, vamos a decirle, más grave. Es la ausencia del CAE. Y es generalmente congénito. Y esto genera hipoacusias normalmente transmisivas. Y digo normalmente transmisivas porque en muchos de los casos viene asociada a otras malformaciones, a otros síndromes y a otras patologías que pueden desencadenar también que haya una malformación coclear o que haya otro tipo de situaciones que nos vayan a generar hipoacusias mixtas o con un componente neurosensorial activo. Obviamente, la visita al otorrino es fundamental e insisto que vendrán ya a nuestra consulta, a nuestro gabinete, informados de esto. Y el alcance puede ser tratamiento quirúrgico en algunos de los casos. Si no fuera así, sí que vamos a necesitar la estimulación por vía ósea porque no existe conducto auditivo, no podemos introducir ningún audífono. Distinto es cuando se operan, ya se abre esta capacidad. Igual, si la cóclea está preservada, podríamos hacer alguna intervención de esa línea, siempre y cuando no haya supuración. Esta es la que más nos vamos a encontrar, que es la otitis externa. Y la vamos a encontrar posiblemente cuando nos resfriemos o en periodos de mucha actividad con el agua.
Duelen bastante, la verdad. Es un dolor intenso y irrita la piel. Cuando hacemos la videotoscopia y encontramos esa piel descamada con algún punto grumoso, eh, puede estar indicándonos que sea una otitis externa. El tratamiento es medicamentoso, obviamente, debemos derivar al médico de familia u otorrino y no podríamos o no estaría aconsejado, más que nada por el dolor, por la inflamación y por el tipo de tratamiento que vaya a seguir, no estaría aconsejado usar audífonos durante este proceso. Patologías de la membrana timpánica es la parte más interna que nos vamos a encontrar con nuestro videotoscopio. Pues vamos a encontrarnos perforaciones, podemos encontrarnos perforaciones timpánicas, podemos encontrarnos meningitis, podemos encontrarnos retracciones timpánicas o timpanoesclerosis, por ejemplo. Algunas de ellas vamos a necesitar confirmarlas con la impedanciometría, con objeto, vuelvo a repetir, de tener información para nosotros, pero no diagnosticar, no es nuestro trabajo, no es nuestro campo. La perforación timpánica. En los infantes, en los niños, se suele dar muy a menudo o incluso a veces porque se necesita drenar ese oído y pueden luego cerrarse y generar lo que se conoce como un neotímpano. Cuando somos pequeños tenemos esta capacidad de regenerarlo que luego conforme vamos creciendo perdemos y es cuando ya se consolida, ¿no?, la perforación timpánica. Sugieren hipoacusias de transmisión, pero si a lo largo del tiempo no ha sido tratada, pues puede generar pérdidas mixtas o con algún componente neurosensorial. Normalmente generan una caída en graves y hay un acúfeno de base que lo acompaña. Es el otorrino el que debe aconsejar o validar o mirar si existe la posibilidad de hacer una timpanoplastia para cerrar este conducto y facilitar un poco nuestra intervención con audífonos, tanto como pues la calidad de vida del paciente. Pero a veces no puede ser así. A veces hay meningotomías que no se pueden realizar pues porque la perforación timpánica ya es muy amplia. Entonces, a lo mejor, si hay una supuración activa o otro impedimento, podríamos empezar a sugerir otra vez la estimulación ósea o adaptación muy abierta. La meningitis bullosa, esto lo vamos a encontrar nuevamente en los niños, los infantes, por anatomía, ¿sabes? Porque esa trompa de Eustaquio queda en los primeros años muy horizontal y es conforme van creciendo que van cogiendo verticalidad, pero en los adultos tampoco nos salvamos, ¿no? Si hay alguna infección puede derivarnos a esto y ahí se genera una inflamación de la membrana timpánica, es decir, se abomba porque está lleno de líquido detrás del mismo. Genera otalgia y una vez que explota, pues parece que duele menos, ¿no? Hay como una explosión, el líquido empieza a salir y el dolor es menor, pero aparecen ampollas llenas de líquido. La visualización que podéis tener es algo similar a esto. Y aquí nuestra intervención es no seguir con la prueba, porque es muy doloroso. Y aparte que no nos van a dar datos fiables tenemos muy posiblemente una hipoacusia de transmisión transitoria, que una vez resuelta esta meningitis, posiblemente tengamos otros valores. Retracción timpánica o justo lo contrario. Antes teníamos como un tímpano abombado hacia afuera y aquí lo que tenemos es una retracción del tímpano. Fijaos cómo en esta imagen se ve muy claramente cómo está todo ese tímpano impactado hacia adentro, dando visibilidad como en relieve, ¿no?, de esa cadena osicular. Esto también genera dolores, genera una hipoacusia de transmisión y está debido a una disfunción tubárica por esa trompa de Eustaquio, pudiendo generar también un acúfeno. Recomendación, evidentemente, pues especialista otorrino y en mi consejos diría no seguir con la evaluación audiológica. Tímpanoesclerosis. Sabíamos que tenemos una condición que es la otoesclerosis. Pues aquí tenemos también, hablaremos de ella más adelante en otras webinars, aquí tenemos la posibilidad de ver una timpanoesclerosis, que es la calcificación de las capas del tímpano. No sé si lo vemos con facilidad aquí.
Esto va a generar también que aparezcan unas zonas calcáreas, que genere una hipoacusia de transmisión. En sus inicios puede ser leve y porque hay una resistencia del tímpano a moverse con facilidad. Aquí sí podemos intervenir, podemos seguir con la exploración timpánica. Esto no es algo que tenga un tratamiento farmacológico y se corrija, sino que es una condición que posiblemente acompañe a nuestro paciente a lo largo de su vida. Entonces, la recomendación sí sería seguir hacia adelante, teniendo en cuenta este dato hacia nosotros, en el que en tímpano sabemos que ya no está trabajando, no se está moviendo con la facilidad que requeriría, ¿no? Y la otitis media difusa también lo podemos encontrar en mayores. Con el COVID, de hecho, yo descubrí muchos pacientes que teníamos, me meto porque yo lo viví, este tipo de otitis. Teníamos, fijaros, todas las burbujas de mucosidad que se generan porque hay mucha presencia de fluido detrás de la membrana timpánica y lo que nos va a generar, obviamente, es una hipoacusia de transmisión, aparte de incomodidad, de autofonía, de sensación de presión, sensación de plenitud ótica. Necesita tiempo para resolver, a veces hay que drenar, si hay unos casos muy grandes, pero vuelvo a insistir, esto es algo que ha de decir el otorrino. Nosotros simplemente nos quedamos con los datos que vemos y recomendamos ir al médico. Y genera evidentemente dificultades auditivas por lo que comentaba, ¿no? Porque es una sensación como de mucha presión, aparte de generar una hipoacusia. Es como muy incómodo estar oyéndote a ti mismo todo el rato. Y colesteatoma. No sé si observáis bien esta parte de aquí, más perlada. Es como una perla, es un colesteatoma de ático. Esto lo podemos visualizar en colesteatomas que no estén supurando, que no estén todavía muy activos o que no estén activos ya. Porque cuando están activos, la verdad es que la supuración tiene un olor bastante característico, es por ahí que lo podemos detectar, pero en esta primera instancia, en esta primera etapa donde no parece no activo, lo más destacado es esta parte de aquí perlada, esa pequeña burbuja que aparece. No estamos en condición, volvemos a repetir, de diagnosticar nada, pero ojo y cuidado porque este sí que es una recomendación con más fuerza para que vayan a otorrino. Igual nos viene diagnosticado, pero si no, nuestra labor aquí sí que con más fuerza es derivar a otorrino porque el colesteatoma ha de ser intervenido para que no vaya a situaciones mayores, no se eleve a situaciones mayores. Y tiene de base también un tinnitus asociado en la mayoría de los casos. Vamos a practicar ahora con nuestro videotoscopio, con el Revo 2. Voy a hacerme una otoscopia. Vamos a mirar algunas partes del tímpano, que espero esté bien. Hasta ayer por lo menos mi tímpano estaba bien. Y luego pasaremos a hacer un cuestionario, pues para ver un poco que ha quedado un poquito claro. Vamos con ello. Ana, antes de seguir, a ver Sí, si podemos hablar un poquito de la evolución que suele tener, que pregunta María una duda, antes de sí, pasar a hablar del videotoscopio, a ver sí. si podemos resolverla. Cuéntame cuál es la duda. La evolución que suele tener lo que estabas comentando. Pero la evolución de qué patología en sí. Pues Dame un María, poco más de contexto. Colesteatoma. El colesteatoma, si no está tratado, recordamos que el colesteatoma es un tumor benigno, pero es el crecimiento o la capacidad de comer hueso en capas. Entonces le gusta muchísimo comer hueso y lo hace pues como las capas de una cebolla, va creciendo. Por eso vemos esa parte perlada, que es la conclusión al final de mucho hueso y piel. Si no lo conseguimos, puede llegar a meninges y puede generar una meningitis. Entonces, esto hay que derivarlo para que lo trate el otorrino, con la conclusión que sea. Si es intervenir y hacer una radical, una operación radical por detrás, porque el alcance es mayor, pues será esa o otra, ¿no? Depende mucho de las pruebas de imagen que ellos hagan, de los TAC y demás. Pero la evolución puede ser esa, puede llegar a una meningitis. Sí, tiene recidiva. El colesteatoma tiene su parte de recidiva. De hecho, normalmente suelen estar en sus revisiones con otorrino cada 6 meses y los limpian, los van aspirando, tienen su parte, porque tienen su parte de recidiva. Se puede volver a generar, sí.
¿Alguna preguntilla más? ¿Estamos en el momento de alguna otra cosilla que tengáis alguna duda? Ok. Bueno, pues sin más dilación, voy a compartiros mi oído. Esto es muy íntimo. Y vamos a ver si soy capaz. Bueno. Vale, si os fijáis, toda mi piel parece estar bien, no hay escamas que me puedan estar dando alguna pista. ¿Vale? Si introducimos el conducto también está vascularizado, está bien. Y al fondo vemos el tímpano. ¿Sí? Con esa cadena, esa pars tensa, esa pars flácida y el triángulo luminoso. Estos son los conceptos que vamos a necesitar ver con claridad cuando es un oído sano, un tímpano sano. Si tenemos algún tipo de patología, pues no veremos con tanta claridad, sobre todo el triángulo luminoso. Podemos ver el ombligo del martillo. Voy a hacer una foto ahora para tenerlo presente e ir señalándolo con más claridad, que nos sugiere que nos ve con claridad ya la cadena de huesecillos. Darme un segundín para que haga la captura. A ver. La verdad es que para lo que no los conozcáis, los que trabajáis con este videotoscopio, sabéis que es súper intuitivo y súper fácil. Es muy ligero. Para los que no, lo invito porque, mirad, ahí tenemos ya la captura, podemos hacer un vídeo. La verdad es que está como muy... Vamos a cerrar aquí. Vale. Y aquí tenemos el tímpano. Entonces, fijaos, triángulo luminoso, la par flácida, la par flácida, la par tensa, el ombligo, y esto de aquí ya sugiere toda esa parte de cadena osicular. En principio es un oído sano, no hay ninguna alteración visible. No sé si me deja mi compañera Sara compartir con vosotros, vamos a ver su oído, para que podamos ver... a ver, voy a hacerle una videotoscopia a ella. Un pelín, Sara. Sí, vale. ¿Veis? Su conducto tiene un poquito de cera. Al fondo vislumbramos ya lo que sería un tapón. Obviamente recordar que no podemos llamarlo como tal. Hay bastante cera en tu oído, sería lo que deberíamos decirle. Obviamente si utilizamos el videotoscopio ya nos facilita esta opción, ya no tendríamos que decirle nada, lo está viendo. Por eso me parece una herramienta súper útil que nos pone a nosotros en una situación más fácil de poder trabajar con el usuario. ¿Vale? Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta más, estoy pendiente, en principio no. Vamos a pasar con el cuestionario. Y vamos a presentarlo. Podéis escanear el código QR para que os lleve a los centros de acceso y también lo vamos a pasar por el chat del webinar. Es muy sencillo, ¿eh? Ir dándole a me gusta para que tengamos claros que eso es, que estáis entrando. Una pregunta. Depende de lo impactada que esté de lo adentrada que esté en el conducto. Si está muy cerca del tímpano, yo aconsejaría limpiar. Si la apertura da posibilidad que entre el sonido, que obviamente sí, bueno, podríamos seguir con la prueba, no va a alterar mucho, a no ser que esté, como digo, muy pegada en el tímpano. Vale. No sé si estáis todos ya con el... ¿Cuántos? Vamos a esperar un poquito, que falta la mitad por incorporarse a este cuestionario. Vamos a jugar un poquito con es que también está bien, ¿no? Descubrir así qué nos llevamos de valor de esta webinar.
Vale. Sí, 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 si te lo permite porque hay apertura y demás. Vamos, vamos. Es importante, pero eso sí, o sea, a ver, a mí la videotoscopia me cambió un poco ay, perdón, me cambió un poco me facilitó mucho las consultas con mis pacientes porque pocas palabras más tenía que yo decir. Es decir, vamos a ver tu oído y verlo él en primera persona y bueno, pues ya está, ¿no? Es como mucho más comprensible, mucho más personalizado y mucho más cercano el poder mostrarle su oído. Y la intervención es más sencilla. Genera bastante más confianza con el usuario, con el paciente. Venga, ya nos quedan muy poquitos. Vamos a intentar acelerar un poquito esto para poder entrar con este juego, con este cuestionario. Ay, otra pregunta. Pues, a ver. eh, buah, en mi experiencia profesional, me habrán contados casos en los que hayan generado un rechazo brutal a esto. No, 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 al contrario. Es algo curioso. Tampoco nos vamos a recrear. Mucho tiempo con esto. Es decir, bueno, no puedo avanzar porque, mira, lo estamos viendo, hay bastante cerumen aquí y lo que necesito es verlo limpio. No, no, no suele generar rechazo. Alguno habrá, ¿eh? Pero no, no es lo más habitual. Empezamos, si queréis, ya con el cuestionario. Han pasado unos minutillos. Vamos a ver qué hemos aprendido y vamos a repasar los conceptos. Primera pregunta. ¿Qué elementos de referencia buscaríamos en el tímpano al hacer la otoscopia o la videotoscopia? Pars tensa, pars flácida y triángulo luminoso, pars tensa y triángulo luminoso, pars flácida y pars tensa, ninguna es correcta. Vamos a ver cuáles son vuestras respuestas. Mm. Necesitamos que le deis al me gusta para saber que estamos respondiendo. Vamos, no sé si poner un tono de reloj al retrato. Tic-tac, tic-tac. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cuál era la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta era la A. Bueno, la primera, ¿no? Pars tensa, pars flácida y el triángulo luminoso. Era como muy sencillo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la otomicosis? Ceruminosis, sobrecrecimiento fúngico, crecimiento del hueso. Ninguna es correcta.
Ya. Necesitamos el me gusta para ver un poco conforme va creciendo. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Pues es un sobrecrecimiento fúngico, ¿vale? ¿Qué es la atrasia? Es el nombre técnico de un tapón, es el tímpano perforado, la ausencia del canal o ninguna es correcta. Vamos a ver qué es la atrasia. Vale, pues vamos a ver cuál era la respuesta. Perfecto, es la ausencia de canal en la mayoría de sus veces. ¿Qué genera la timpanoesclerosis? Una calcificación y descalcificación de la cadena de huesecillos e hipoacusia de transmisión, una perforación timpánica, calcificación y descalcificación de la cadena de huesecillos o ninguna es correcta. Vamos a ver. Vamos a ver si vemos cuál, si nos ha actualizado también nosotras una cosilla. Vamos a ver. Pues ninguna es correcta, porque lo que nos estaba desglosando esta parte de antes es la otoesclerosis. La timpanoesclerosis es la calcificación, las partes calcáreas en ese tímpano, más no en la cadena de huesecillos. Vamos con la siguiente. Con una otitis externa en fase aguda, ¿nos permitiría realizar las pruebas audiológicas? Sí, no, no es aconsejable. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el resultado. No es aconsejable. Casi que me decanto, tengo que deciros esto de que no es aconsejable, pero me decanto más por el no. Tendríamos que volver a repetirla a posteriori. Entonces, por cuestiones logísticas y de profesionalidad, pues yo diría que no, pero no es una negativa, no es aconsejable hacer una valoración audiológica. Y hasta aquí el cuestionario. Vamos a ver si... Exacto. Y muchas gracias por vuestra participación. Ya hemos terminado con esta webinar. Espero que haya sido una combinación exacta, que haya aportado valor y que haya aportado, pues eso, aprendizaje y conocimiento, y que esa parte también práctica os haya supuesto, o al menos os sea de ayuda en vuestro día a día.